¿Qué tal, millennials? Buenas noches. Hoy es noche de entrevista en nuestro programa Cuestión de Fondo, la Respuesta. Hoy tenemos un invitado, es un analista político con mucho conocimiento de lo que sucede en la política y también en otros temas aquí en el aspecto local desde Quintana Roo, en la capital del estado, Chetumal, frontera con Belice y Guatemala, desde esta tierra muy linda del Caribe mexicano. El invitado especial de esta noche es Alejandro Alejandro Castillo. Con él, aquí presente. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, amigo. Y como compañeros de la entrevista en este programa Cuestión de Fondo, la Respuesta. Buenas noches, Apolinar Rosica, su amigo. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Amigos, estamos nuevamente con ustedes. Esta noche estaremos con un invitado de lujo. Soy Ramón Humberto González, su servidor, y empezamos. Bien, nosotros haremos las preguntas y la respuesta la tendrá esta noche Alejandro Castillo. Bueno, Alejandro, tú eres de carrera magisterial. Suponemos, bueno, supongo yo, no sé si suponen ellos, pero yo supongo que conoces muy bien la situación en la que está en este momento el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿De cuál de ellos? No la CENTE, no, a lo mejor también sabes de la CENTE, pero nos interesa saber en esta primera pregunta que te hago, ¿cómo está, cómo ves, cómo observas, qué sabes tú de cómo anda el grillerío, la inquietud, el movimiento, la situación del Sindicato Nacional de Profesores? Bien, bueno, pues esperamos no ofender a algunos de nuestros amigos del CENTE, pero yo creo que la situación al interior del sindicato de maestros en estos momentos es caótica. Se tiene que señalar en el sentido de que si algunos creían que el hecho de que el Bester Gordillo se fuera a descansar a su casa, y de repente pues también ya la convirtieron en patriota, cuando ves ahorita a exdirigentes del magisterio montarse, por vía indicación que se montaran en el barco de Andrés Manuel López Obrador, empiezan a formar los grupos de redes y hoy Maestros por México, cuya finalidad finalmente ya quedó al descubierto y nosotros lo señalábamos. O sea, ¿qué puede haber atrás de las redes magisteriales en apoyo a Andrés Manuel y qué puede atrás de Maestros por México? ¿No es un albazo? Es un reagrupamiento, ¿Sí? Es un reagrupamiento de ELBA, vía indicaciones, Rafael Ochoa, ¿sí?, donde lo manda a su hijo, a su nieto como parte de la avanzada con Andrés Manuel López Obrador, casualmente creo fue en Ecatepec, en el Estado de México, donde se presenta Rafael Ochoa, donde le van a reiterar todo su apoyo, el caso de Delfina en ese momento, y obviamente por ende Andrés Manuel López Obrador. En Yucatán les dicen cochvirar. ¿Qué trae acá? Bueno, pues simple y sencillamente la venganza de María Esther. Sí, de María, de Elba. Sí, María. Bueno, porque hay un corrido que se llama La Venganza de María. En este caso yo veo la venganza del Bester en contra de quien la mandó a la cárcel, que fue Juan Peña Nieto. Peña Nieto. Y que obviamente, pues al verse traicionada por Juan Díaz de la Torre, el bulto que hoy usa o que usó Peña Nieto para controlar al magisterio, bueno, pues simple y sencillamente ella va por todas las canicas. En lo personal creo que va a ser muy complicado que el Bester logre el control nuevamente del CENTE. Está cuestionada. Por más que quieran los exdirigentes sindicales, que son la inmensa mayoría quienes encabezan este proyecto de Maestros por México, aquí la bronca está complicado porque bueno, estos exdirigentes de repente no dieron muy buenas cuentas al magisterio en el momento que estuvieron en el poder, encabezados por el Bester Gordillo. Y ya está prevenida por el Poder Judicial de que no se meta en política si no las regresan a prisión. O sea, ¿sí? hay cosas ahí que son inciertas, ¿sí?, dentro del contexto de esta nueva agrupación, que en el fondo yo lo único que veo es que tarde o temprano se va a convertir en un nuevo sindicato magisterial para disputarle la mayoría al CENTE original, ¿no? ¿Crees que en este caso sea una nueva CENTE dentro del CENTE? Pudiese darse el caso. La desesperación puede llevar hacia allá, aunque el hecho de haber sido institucionales toda su vida
yo dudo mucho que vayan a tener los suficientes arrestos como para actuar como la gente. Es dividir la fuerza del magisterio. Pero hay que ver esto, Alex, que a mí me llama mucho la atención. No sé qué estén pensando los compañeros maestros cuando vemos a una Elvester que fue en su momento, ellos mismos, Fue un poder. pero Un la poder, señalaban claro. como con todos los puntos sobre De las corrupta. CIES, de corrupciones, de amiguismos, etcétera. Y aún Rafael Ochoa, que en su momento también, sí, estuvo agarrada de la mano, y fueron los que traicionaron al magisterio en el momento en que se quitó la jubilación móvil para el magisterio. ¿Cómo ellos en este momento quieren retomar algo, ¿sí?, del CENTE y decir que son los paladines de la justicia del magisterio? Pero es que no hay memoria. Hoy veo yo a muchos compañeros en activo y jubilados que dicen que el Elvester Gordillo es la octava maravilla del mundo, con eso de que si te vas con Andrés Manuel López Obrador te conviertes en patriota o te conviertes en heroína. Entonces hoy, porque el hecho de estar de aquel lado, dicen, no, pues el Elvester Gordillo era la gran panacea cuando estuvo al frente del sindicato. Hay que tener memoria. El Elvester no levantó un solo dedo cuando se dio la reforma a la cuestión de pensiones y que nos afectó. La aceptó, sí. La firmó y prácticamente convocó al magisterio para que en automático se aceptara el famoso bono de pensión que ahorita tiene al borde a muchos compañeros prácticamente de la indigencia, por decirlo de alguna forma. Sí, de la desgracia. Entonces hoy, como la reforma de Peña Nieto, la reforma educativa, supuestamente no hay que olvidar que la reforma empezó desde Felipe Calderón en el 2008, sí, cuando aquella movilización. Sí. Y empezó con el Elvester. Sí, y fue con el Elvester Gordillo que la aceptó y la firmó con Felipe Calderón. ¿Qué hizo Peña Nieto? Simple y sencillamente asentarla y finalmente echarla a andar. Y bueno, y hoy dicen, pues si hubiera estado el Elvester no se hubiera aceptado la reforma. Al final de cuentas, ¿qué será más grave, la reforma o la reforma a la ley del ISSSTE? Si lo ponemos en esa circunstancia. Yo creo que las dos, ¿eh? No, las porque dos son sí. Concurrentes. Nada más que hay un problema grave. Y esto también hay que decirlo con todas sus letras. Nunca se pensó en el alcance de la reforma. Una reforma estrictamente laboral, en donde a los maestros nos han perseguido de manera perruna como a ningún otro sector de trabajadores al servicio del Estado. No vemos a los trabajadores petroleros, ellos siguen heredando sus plazas a sus hijos, o lo que queda de ellos. Los electricistas siguen haciendo lo mismo, el sector salud sigue siendo lo mismo. No hay ningún otro sector donde se le hayan cancelado esa posibilidad o esos supuestos privilegios. Las prerrogativas. ¿Sí? Pero esos son Entonces, privilegios de algo supuestos privilegios. Supuestos privilegios. Porque- Quiere decir que sí ¿sí? es correcto que No, las están- plazas se hereden, las A ver, plazas se no vendan. es correcto. A ver. No es correcto. A ver, ¿qué queremos en Petróleos Mexicanos? A los mejores trabajadores, ¿no? Sí. Pues sí, ¿Qué claro. queremos en el sector salud? A los mejores médicos. Sí, ¿Qué queremos en el magisterio? a los mejores A los profesores. mejores profesores. Ok. Pero vamos a hacer aquí una revaloración y esto yo siempre lo voy a defender al final. Hasta el final. A ver, eres un trabajador de la educación, tienes 3, 4 hijos, los 3, 4 estudiaron para maestros. ¿Cuál va a heredar tu plaza? No se habla de heredar. Busquemos los mecanismos para que del conjunto de los maestros lleguen los mejores trabajadores de la educación que sean hijos de maestros. ¿Qué Bueno, sucedió con el sindicato y la parte administrativa? ¿Qué fue lo que sucedió? Se pusieron de acuerdo. Como en la ley se establecía que tú propones el 50% y yo sindicato el 50%, entonces descuidaron los perfiles de los trabajadores. Hubo gente que sin título empezó a dar clases. Sí. ¿Quién lo aceptaba? ¿Quién lo aceptaba? Las dos partes. Las dos partes. Claro, El sindicato proponía, pero la parte administrativa firmaba los contratos o los convenios o las plazas. Sí. Entonces ahí se fue pervirtiendo todo este tipo de cuestiones. Incluso hay gente que hasta hoy ocupa espacios en áreas que jamás les correspondía y jamás iban a llegar de otra forma. Entonces yo creo que ahí, ante este nuevo gobierno, sí hace falta y que ojalá y los maestros y que la sociedad y quienes nos estén escuchando, no estamos a favor de que se herede la plaza por heredarla, no. Vamos a dárselas a los hijos de los trabajadores de la educación más preparados, los que tengan el perfil, los que tengan vayan el a la doctorado, los que competencia, tengan la maestría, al examen. que vayan al examen, que se vayan a competir, pero primera instancia, los hijos de los trabajadores de la educación. Primeros en derecho. ¿Sí? Va. Los primeros en derecho, porque tampoco se vale, a ver, díganme ustedes, donde hay un maestro en un hospital
atendiendo enfermos. Díganme ustedes, No. ¿dónde hay un maestro en el área rural atendiendo cuestiones agropecuarias afiliado a la CEDARPE? En cambio, en el magisterio, y con todo respeto hay que decirlo, todos caben. Sí. También hay que reconocer otra cosa, porque tampoco estamos limpiecitos, ¿eh? Hay mucha gente que sin haber estudiado el magisterio son mejores maestros que los que somos de carrera. Eso también hay que reconocerlo. Se llama vocación. ¿Sí? Vocación. Y la vocación les ha nacido, les ha salido, la han sabido aprovechar al momento de estar ante los alumnos. Bien, pero en este caso, Alejandro, López Obrador, como tú has visto su política, su comportamiento en este primer mes y lo que falte para que... bueno, ya mañana miércoles va a recibir su hoja de reconocimiento, ¿no? Eso Sí, se su anuncia que constancia de mañana- mayoría. Su constancia de mayoría. ¿Tú ves que López Obrador va en el sentido que tú estás planteando que debe ser el derecho de los trabajadores de la carrera o del sector educativo? Yo partiría por una pregunta que yo me he hecho en los últimos días. ¿Realmente a Andrés Manuel López Obrador tiene como prioridad la cuestión educativa? Es Bueno. una pregunta que yo me he hecho como maestro. Pues, ¿qué Porque respuesta tienes? la respuesta que yo tengo es que yo creo que Andrés Manuel, sus prioridades son otras. Para mí, de repente a los maestros durante la campaña, simple y sencillamente nos dijo lo que queríamos escuchar. Para mí. Sí. Nos dijo que la ley se iba para atrás y lo aplaudimos a rabiar. Nos dijo que los maestros que están despedidos se van a volver a recontratar o a reinstalar y lo aplaudimos, lo cual es bueno, lo cual es benéfico para todos. Pero ojo, yo no veo que esté en la misma sintonía el señor Esteban Moctezuma, que es el supuesto ya secretario de Educación, a lo que yo tengo que decir algo. Que a partir de mañana será oficial. Los maestros siempre hemos exigido de que quien esté en la Secretaría de Educación sea alguien con perfil, que conozca de las aulas, que conozca y que tenga conocimiento del aspecto educativo, y yo lo digo con respeto, en el señor Esteban Moctezuma no vemos ni lo uno ni lo otro. No, es un compromiso político. Es un compromiso político de un grupo de poder, pero que sí me queda claro que atrás de ello, para mí, hay negocio en educación. Para mí, Pues, hay negocio en educación. Invariablemente. Entonces, Mexicanos este primeros, asunto yo creo Kimberly-Clark. que se tiene que revisar y los maestros lo tenemos que revisar. De hecho, hay una declaración donde hoy resulta que la reforma educativa solamente se va a revisar en las partes punitivas. Mañana nos van a decir, se quita el valor del examen para a los maestros mandarlos Para a sus ascender, casas. y para ¿sí? ascender, sí. Pero pues se sigue quedando y ya los maestros vamos a aplaudir. Las De repente nos componendas, van a decir, componendas. no se preocupen, va a haber incentivos. El maestro que salga mejor evaluado va a tener un incentivo. Pues lo vamos a aplaudir. Pero ¿sobre qué base es la evaluación? Aguas. La coordinadora nacional ya se declaró en alerta máxima y dice, debe hacerse una revisión, tal y como lo dijo Andrés Manuel en campaña, integral, global, un proyecto educativo que vaya acorde con nuestra idiosincrasia, ¿sí? Sin Que sea someter propio a de consulta México. pública, por favor. Ojo, pero ahorita está peor el asunto. Porque no todos son expertos en educación. Dice el señor Esteban Moctezuma, se abre la consulta pública a finales del mes de agosto y se cierra para octubre, noviembre, de tal manera que cuando entre el nuevo gobierno, que Andrés Manuel entre el 1 de diciembre, ya tengamos para presentar la nueva reforma educativa. Ey, Aguas. cuidado. En 4 meses Cuidado. lo vamos a Bueno, hacer. lo dijo, Cuidado. dijo reforma educativa como tal. Sí. Bueno, habrá dicho, tengamos un proyecto de reforma educativa porque tendrán que hacer la iniciativa, poner la consulta, como lo ha dicho López Obrador. Pero yo creo que... Dijo López Obrador, Alejandro, no va a hacer nada sin la consulta a la población. Y en este caso, en el caso de educación, a la consulta a quienes van, lo dijo, a quienes van a estar frente al aula, a quienes dan clases. Sí, pero no le va a hacer la consulta a gente A que ver, no está... yo me pregunto, una consulta de un país de esta naturaleza, de más de 100 millones de habitantes, la vamos a realizar alumnos, maestros, padres de familia, sociedad en general, los grandes pensadores de la educación, etcétera, 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 en 4 meses. No, en 4 meses, perdón. ¿no? No Esa creo, es una no creo. perogrullada. ¿Sí? Para mí me Sí, queda sí. claro Pero- que no va a ser una más
de las tantas que siempre nos han vendido, que ya está el proyecto tras el escritorio y que lo único que van a hacer, bueno, pues consultar a los sindicatos, a los líderes sindicales, a diversos grupos y van a decir, esto es lo que nos arrojó la consulta. Pero, perdón, Y al mira, que menos aguas. van a consultar va a ser al maestro. Sí. Al de base, final, como sí es. siempre lo han hecho. Esa es la Mira, Alejandro, perdón, Alejandro. Nos Pero dice ahí- el ahí señor, me queda. ojo, nos dice Esteban Moctezuma, voy a asistir a los estados y en esos lugares todos tendrán la oportunidad de hablar. Yo me pregunto, aquí en Quintana Roo, ¿cuántos maestros somos? Alrededor de 18,000. 18,000 trabajadores. Imagínate que asistamos a un evento con Esteban Moctezuma, 1,000 maestros, y de los 1,500 quieren hablar. ¿Van a hablar? no creo. Es imposible. No Tienen creo. que buscar mecanismos. Pero aquí la bronca es, ¿qué te deja atrás? ¿Quién se va a encargar de hacer toda la cuestión logística? O sea, es complejo este asunto. Mira, Alejandro, Claro que es complejo. Es complejísimo. esto yo lo comparo con lo de la construcción del nuevo aeropuerto. Que dice, consulto a los técnicos en aviación y en construcción de aeropuertos y después me voy a la consulta pública. Permíteme, ¿qué sabe la sociedad de construir un aeropuerto, de la ubicación, de los planes de vuelo y las ocupaciones? Todo, no saben nada. O sea, lo que estamos encerrando aquí son preocupaciones. Claro. Yo les quiero aclarar, yo me la jugué con Andrés Manuel, no de ahorita, desde el 2006, y seguiremos ahí, nada más que yo creo que sí tenemos el derecho de decir lo que sentimos. A disentir. Y hacer las observaciones Claro. y disentir. Yo sé que muchos compañeros ahorita maestros andan embelesados y no pueden decir nada en contra de Andrés Manuel, déjenlo que llegue. No, lo que pasa es que hay que dar un hasta aquí a tiempo, una voz de alerta a tiempo de que las cosas no están siendo. Porque me late que el enamoramiento se nos puede acabar La luna de miel se va a muy terminar. rápido. De hecho, yo en lo personal sí creo que Andrés Manuel va a llegar con un desgaste para el día de su toma de protesta. Alejandro, Ya está llegando. esta preocupación que En tú varios tienes y que conoces bien el sector educativo, ¿qué porcentaje de ese sector educativo tiene la preocupación que ahora tú nos planteas frente al problema educativo, frente a lo que nos quieren presentar como proyecto que va a ser el de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo ¿Cuántos que, coinciden con tu punto de vista? mira, yo creo que al 1 de julio, una inmensa mayoría de todos los que votamos coincidíamos en que todo iba a ser miel sobre hojuelas. Pero en la medida que van pasando los días y empiezan a surgir inquietudes, interrogantes y declaraciones, Cuestionamientos nada más. los cuestionamientos crecen y cada vez es más el propio maestro que se empieza a cuestionar, entonces ¿para qué hice tanto trabajo? Entonces ¿para qué voté? Entonces ¿para qué me la rifé? Sabemos que este asunto no es fácil de ninguna manera, mas sin embargo, las señas que se nos empiezan a dar, los foquitos, las lucecitas que Son se empiezan a negativas, prender, son negativas. no son lo más verde que quisiéramos negativas. de Bueno, avance. si ya estamos hablando de colores, en este momento, ¿qué color le pones para decirle a Andrés Manuel López Obrador y al que va a ser futuro secretario de Educación, en qué color de semáforo está el problema y la inquietud del sector educativo, de los profesores, estos del CENTE, porque ya del nivel superior es otra cosa, pero el de educación básica y media superior? Lo que pasa es que todos vamos en el montón, ¿eh? Sí. ¿Sí? Todo Sí. está englobado, todo está concatenado. Todo, Entonces todo. ahorita todo el sector educativo del país anda en la misma circunstancia. No porque las universidades las vemos como universidades independientes No, o autónomas, todos vamos en el ajo al Todos final. A todos nos va a pertenecen impactar. al sector que hay educación. incertidumbre en el sector educativo, en los profesores. Del color verde yo creo que se empieza a medio poner amarillo ya. Ya estamos en amarillo. Yo Ámbar. creo que Hay que empieza decirle a a López pintar. Obrador, que desde Ámbar. aquí, desde el sur, a Alejandro Castillo, que es pues un analista y conoce el sector educativo, pone en amarillo o en naranja, vamos a decir, el problema o las inquietudes o la situación en la que está la población de profesores del sector educativo, pues, de todo este ambiente en el que durante la campaña López Obrador nos vendió todo un proyecto color de rosa que iba a tirar la reforma de Peña, y nos iba a entregar o nos va a entregar un nuevo proyecto educativo. Ya dos cosas importantes señaló, bueno, importantes para él, que Alejandro dice que esta reforma que nos va a presentar López Obrador o el secretario
de educación no es la reforma que estaba viendo el profesorado. A ver, pero vámonos aún antes. ¿Cómo nos vamos a ir a la de ya? A una reforma, a una consulta, cuando, ojo, no conocemos ni sabemos el estado que guarda la propia Secretaría de Educación. Y me voy a referir no propio a la Secretaría de Educación Pública. Hace falta, y que eso nunca lo escuché ni de los 3 candidatos, ni de López Obrador, ni de nadie, la palabra auditoría a todas las dependencias federales. La palabra auditoría. Vamos a revisar. ¿En qué estado me lo estás dando? Porque yo te aseguro, les aseguro en la mesa, que muchos de los funcionarios actuales y algunos que ya se fueron hace 3, 4, 5 años, alcanzan bote, ¿eh? Por Sí, los latrocinios y sí. las barbaridades que hicieron en las distintas secretarías, y la Secretaría de Educación no está exenta. Ojo, hoy el Bester Gordillo se le acusó de todo, menos de haberse echado lana federal. El Bester no está acusada de que hizo un latrocinio con dinero federal. Ellos son Y más, los sin fondos embargo, sindicales. Y más sin embargo, manejó miles y miles y miles de millones de pesos de dinero público. En el caso de las auditorías por entrega-recepción es una obligación de ley y lo tendrá que hacer el que recibe y el que entrega también. Cada equipo Cada equipo. de A mí me parece transición. que no hace falta que lo diga el presidente electo, No. sino que va a ser porque lo obliga la ley. Es una recepción de entrega. No, pero una entrega-recepción, Freddy, es una entrega-recepción y dejan al tiempo, tiene un tiempo de acuerdo a la ley para poder... Para validar validar esa o entrega no. recepción. Pero Alejandro. no están hablando de una auditoría como tal. Yo creo que Alex se ¿Cómo está no? refiriendo. Va a No, ser una espérate, auditoría no, en no. forma. Si nos vamos entonces a No se ha ver, escuchado. por ejemplo, aquí, No, sí, ¿cómo aquí en Quintana Roo, ¿qué pasó con toda la lana de carrera administrativa para los compañeros administrativos de educación? Creo que van a reventar. Millonada Sí, de sí, dinero sí. que no soltaron y no se les dio a los compañeros. Y estamos hablando de 6 años para acá. ¿Dónde está ese O un dinero? poco más, Es o un una, poco es más. una gran bolsa de dinero. ¿Que dónde se hizo? Otro proyecto. ¿Qué se hizo con el dinero de las computadoras para los maestros? Que era un fideicomiso. No hay. No hay, o sea, hay mucho dinero federal que no sabemos, que hay una opacidad completa en el ejercicio de eso. Entonces, aquí creo que Andrés Manuel debería, por obligación, decirle a Esteban Moctezuma, ¿sabes qué? Nos metemos a una auditoría, Hasta el pero fondo, hasta el hasta fondo, el fondo. para Es saber que- qué es el lodo que vamos a Pero escarbar. es que la ley en los educación. obliga a ambas partes. No, la ley espérame, los no, no, obliga. espérame. pero no espérame. una auditoría Pero- amigable. La ley los obliga, pero durante sexenios no ha habido esa obligación. Bueno, que no ha habido otra cosa, Entonces, pero bueno, no podrán dejar esto. O sea, esa parte preocupa. Lo pueden porque, dejar. porque de repente, Freddy, como que desde que se ganó y antes de que se ganara y durante la campaña, como que empezamos a ver una actitud media light ajá. por parte de Andrés Manuel. Sí. Jamás escuchamos la palabra Al lover, auditoría, jamás escuchamos que dijera, y los que se vayan los auditaremos hasta el fondo, y si alguien merece cárcel, tendrá cárcel. Listo. Bueno, pues hay que revisar en los discursos recientes que ha dicho López Obrador y el que va a ser futuro secretario de Educación sobre la auditoría al sector educativo con la profundidad A que todos se los requiere. sectores. A todos los sectores. Pero vámonos Bueno, a- no a todos los sectores, claro que a todos los sectores. Estamos ahorita en el tema educativo. Pues hay preocupación. Sí, hay temas en el interesantes escenario que allá. nos pinta o que nos platica Alejandro, pues hay una preocupación ahí que tal parece que López Obrador está dejando ya en segundo término, ya no es prioridad para López Obrador, Alejandro lo ha dicho, para López Obrador el sector educativo ya le dejó de encargo al que va a ser secretario de Educación que arregle el asunto del sector, pero parece que no conoce bien el sector. Perdón, yo escuché durante la campaña que la prioridad de López Obrador era la educación en México. Bueno, una de las... No, la prioridad, porque de la educación dependía todo lo demás. No, pero lo dijo cuando estaba con los Correcto, maestros, correcto, Ramón, pero, por favor, o sea. pero mira, donde lo diga o cuando lo diga, lo dijo. ¿Ahorita es? Sí. Es la pregunta que se hizo A ahí, ver, ¿no? a ver. Ese es el... A ver, dentro de los 10 puntos, dentro de los 10 puntos, Andrés Manuel hubo alguno que me llamó la atención, porque lo dijo en Oaxaca,
Ahí sacó los 10 puntos. Sí. Y me da la impresión que no iba ni preparado, porque los 10 puntos tal parece que se los dieron a mano y en ese momento los leyó. Estuvimos viendo, y chequen ustedes el video. Y dentro de 10 puntos decía uno de ellos: respetaremos todos los proyectos que tengan las entidades. Chale, ahí ya no hay. Ya está. Ya no hay. Proyecto tiene Oaxaca, con un proyecto sumamente cuestionado de la forma de ascensos, de cómo se otorgan una serie de cosas. Yo me pregunto si las palabras de Andrés Manuel también abarcan hasta ello, porque eso sí preocuparía. Eso sí preocuparía. Y los estados que no tienen proyecto, como el caso de Quintana Roo, donde todo es lo que me diga México, lo que me diga México, lo que me diga México, yo dudo que en el muy corto plazo vayamos a ser capaces de hacer un proyecto local. Hemos escuchado, con todo respeto lo voy a decir, de anteriores gobiernos, supuestos proyectos que jamás han aterrizado. El rescate de la lengua maya, Por ejemplo. como el del gobierno federal, escuchamos Sí. hace muchos años, maestros de inglés, Sí, señor. para desde la primaria. Hay estados que lo están haciendo, pero aquí en el estado de Quintana Roo, hace muchos años que no vemos la mano del estado, algo distintivo del estado de Quintana Roo que nos diga que nos hace diferentes a los demás estados, porque estamos poniendo el extra en el ramo educativo. Y mi pregunta- Pero sí me voy a permitir hacer 2 o 3 cosas. Comentarios. A mí, Mexicanos Primero es una de las agrupaciones que nos cae de la patada porque están en contra del magisterio, pero hay que reconocerles algo. Esos amigos año con año desde hace mucho tiempo están llevando a cabo estudios en la cuestión educativa. Sí. Tienen información privilegiada de primera mano. Hace algunos ayeres, 4 o 5 años, en algunos de los libros de Mexicanos Primero, escúchenlo, aparecía el estado de Quintana Roo, primer lugar en consejos de participación social. Primer lugar. ¿Qué es un consejo de participación social? Para nosotros los maestros, los directores, con todo respeto lo voy a decir, no es más que llenar formatos. Porque en los hechos, la efectividad de dichos consejos es letra muerta, y tú lo sabes. Es correcto. Nos encontramos que el estado de Quintana Roo se encontraba en el lugar número 2 de cursos de actualización para el magisterio. ¿Dónde se daban esos cursos? En la Riviera Maya y en hoteles de 4 y 5 estrellas. Ojo. En grandes concentraciones de maestros. ¿Dónde estaba el asunto? Cuando te ibas al nivel académico, nos encontrábamos en primaria, lugar 22 y lugar 27 en secundarias. Hay una gran contradicción. Eres el estado que da más, el segundo lugar en el país que da más cursos, pero tus alumnos se encuentran Mal aprovechamiento. mal aprovechamiento. ¿Qué nos da esto? La efectividad. La Sí. forma en que hemos gastado los recursos, los dineros. Pero vámonos a otro dato. Tengo los documentos, porque le hemos dado seguimiento a esto, de las famosas computadoras, hombre, de las aulas de computación en las escuelas. La Secretaría de Educación a los directivos nos da para que firmemos el famoso inventario. Y empezaron dichas computadoras. Cuando lo investigamos en el mercado costaban 2,800, 3,000 pesos. La Secretaría a nosotros nos daba el costo de la computadora en 6,000 pesos. Y eran, en muchos casos, hasta computadoras patito, no tenían marca. Las últimas que logramos ver, las últimas, igual hace 5 o 6 años, estaban en 24, 26,000 pesos. Y también tenían marcas. Y a lo Así mejor se eran recibían patito. en las escuelas. Claro. Entonces, obviamente que hay un hoyo negro donde se ha perdido mucha lana en la Secretaría de Educación, y sería, hoy que hay un cambio de gobierno que quiere acabar con la corrupción, que quiere acabar y cambiar las cosas, una cuarta transformación, sería ilógico que no se revisara este tipo de cuestiones. Vámonos al campo. El campo está deteriorado. Aquí en Quintana Roo se descubrió un desfalco de más de 6,000 y pico de millones de pesos, que campesinos firmaron y nunca recibieron el dinero. Así es. Imagínense solamente Quintana Roo. Si esto se hizo a nivel país, ¿de cuántos millones de pesos estamos Si hablando? vas a Sonora, si vas ¿Y a... no vamos a hacer auditorías en forma? No. Al final de cuentas de esas auditorías, ¿qué nos van a arrojar? Alguien tiene que ir al bote. Y lógicamente Claro que sí. no van a ser los Claro tigres que sí. grandotes. Yo tengo una pregunta para ti, Alejandro. Habrán quienes paguen. ¿Por qué? No ¿Por es qué? necesario, digo, yo, ciudadano común y corriente, yo sí exijo que algunos se Claro, vayan a la cárcel. claro. Porque sí A es ver, una porque es nuestro dinero, es nuestra además, lana, es la lana nuestro de los dinero. contribuyentes. Una pregunta. Sí. ¿Por qué López Obrador fue a pronunciar sus 10 puntos sobre educación a Oaxaca si es el estado con mayor atraso educacional?
por las huelgas, por las suspensiones de labores, por las marchas, por todo lo que tú quieras. Durante 12 años, el magisterio en Oaxaca se la ha llevado entre conflictos, paros y problemas políticos laborales. Aquí. Oaxaca o en Chiapas. Oaxaca. Aquí, Ramón, yo en lo personal sí creo que para Andrés Manuel sí significa, es una cuestión simbólica. Bueno. Porque se tiene considerado Oaxaca como parte de la cuna de Sí, las luchas magisteriales. sí, además de Más sin Benito embargo, te lo digo con respeto, Sí. cuando platicas ya con los compañeros de coordinadora, pues todos dicen que son guerreros, se lo disputa, Michoacán lo disputa, Chiapas Claro, lo disputa, claro, y claro. Oaxaca lo disputa. Espérate, pues aquí empezó coordinador. De hecho, coordinador empezó en Chiapas. Sí, Chiapas, sí. por eso Ahí pregunto, empezó los 10 coordinadora. puntos dijeron ser en Chiapas, Sí, no en empezó- Oaxaca. Empezó coordinadora. Entonces yo Sí, creo pero que lo se le tomó quiso Oaxaca dar, y lo hizo grande. se le quiso dar un simbolismo. Sí, así es. Ahora, lo hizo ante los maestros de la coordinadora oaxaqueños. Ujú. Pero hoy cuando vemos la declaración de la coordinadora, que también falta ver qué grupo de coordinadora son los que hacen esta declaración. Porque hay que reconocer que en el caso de coordinadora, también hay muchas coordinadoras. Hay facciones internas. Hay Está Chiapas la fuerte. de Chiapas, la Muy de fuerte. Oaxaca, la de La de Michoacán, Guerrero. la de Guerrero. Entonces también entre ellos traen muchos conflictos. Hemos estado en algunas reuniones Alejandro, y traen contradicciones. entonces muy observas fuertes. que la situación en el campo administrativo del sector educativo laboral tiene un gran problema el país y los profesores y el gobierno que va a entrar en funciones pues no da buenas señales, según Pero ahí esto. te va otro dato. Permíteme, estoy hablando del aspecto administrativo, del aspecto laboral. Estructural. Y en el aspecto del modelo educativo, pues no hay nada, claro. El modelo educativo ya traemos contradicciones. Pues es Por que- un lado, hay una fracción de gente de coordinadora a quien yo reconozco que hay mucha gente ahí que coincide y que sí traen un modelo educativo que ellos vienen promoviendo desde hace muchos años Y que ha funcionado. y que en algunos lugares les ha funcionado. ¿Sí? Y que vale la pena, Freddy, de repente, pues que se dé esa oportunidad. Auscultarlo y dar- ¿Por qué no sí, auscultarlo? claro, claro. ¿Qué le sirve ese modelo educativo? Echémoslo a andar y lo que no sirve, pongámoslo a discusión. Así es. Así como tampoco se trata de echar atrás todo lo que ya está. A lo mejor hay cosas importantes. Ahora, Definitivamente. echar a andar este actual modelo educativo como está, sin reconocer las posibles partes buenas que tenga, yo creo que con todo respeto Yo también, creo que es negativo, también es un es negativo, despropósito. es negativo. ¿Por qué? ¿Cuánto costó de entrada? ¿Cuánto costó? Pero funciona o no funciona. Bueno, pero pues, O sea, si hay si que es evaluarlo. malo y cuesta, pues no por eso lo vamos a dejar, ¿no? Sí, sí es malo y cuesta. Pero entonces tenemos que ser cuidadosos en la revisión. Yo te pregunto, ¿en 4 meses ya lo revisamos? Con No, esa consulta no, no, que no, se no. pretende hacer. No. Pues vayámonos al fondo del asunto. Claro. O sea, también seamos serios. O sea, lo que pedimos el magisterio, seamos serios y hagamos las cosas bien. Serios y congruentes. Porque después, Pues. dentro de 6 años, que a eso ya nos acostumbraron al maestro, Ujú. aquí tenemos modas sexenales, Cambiamos. proyectos educativos sexenales. Pero hubo una época, Poli, Sí. de 15 años para acá, que cambiábamos año con año y te decía la sí. autoridad, es que esto ya se comprobó que no funcionó en un año, En un Freddy. año. Y ¿Se se acuerdan quitaron. lo que dijimos el año pasado? Sí, pues ya no funciona, Ya ¿eh? no sirve. Estamos Ahora, aprendiendo a pues, usarlo. sí. Se estaba aprendiendo a Ojo, usar y ya te lo quitaban. Ojo. Tú tienes como maestro la responsabilidad de, en primero, tratar con los alumnos y dar a conocer a los padres cómo deben ayudarnos a tratar a los muchachos. Hoy se lo dijiste y dentro de un año le dices, ¿saben qué, padres? Ya no es como se los dije, ahora es así. Y dice el padre, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Por ejemplo, en ese modelo. Es una locura, ¿eh? En ese modelo, Alex, quitan en secundaria ya los talleres. Ujú. Malo. O sea, están quitando los talleres de carpintería. Oportunidades de técnicas, va. Técnicas, Sí. va. O sea, ¿qué están buscando? A nivel bachillerato, hablan de educación integral y quitan deportes y quitan cultura de la currícula. ¿Sí? ¿Ok? O sea, aquí estamos. Y quitan idiomas. Bueno, ahorita a nivel secundario creo que van a quitar idiomas también, inglés. A ver, ¿sí? no se quita. Mira, pero ahora resulta que a nivel secundaria, ojo con los talleres, ahora te lo cambian por algo que se llama clubs. Pero ahí les va lo interesante ¿Clubs de de los Toby? famosos clubs, que se pongan agua a los padres de familia, no todo lo que brilla es oro. Ellos lo tienen que pagar. Ahora resulta que ya hay casas especializadas
y que traen un catálogo de clubs donde tu escuela, si tienes un poquito de lana, de repente tienes que comprar los materiales ¿Contratas? o contratar Sí, a sí. quien te vaya a dar ese club a la escuela. Sí. Pero hay una contradicción. Luego te dicen, el maestro, en mi caso, de que es horario ampliado de 8 a 3 de la tarde, dice, pero el maestro tendrá que cumplir con 9 horas a la semana. Dices, ¿y si contrato? ¿En qué momento cumplo con mis 9 horas? Pero hay una asignatura, un área nueva, porque le llaman área, ya no son asignaturas. Educación socioemocional. Ahora resulta, con este nuevo, y lo estamos revisando en estos 2-3 días, resulta que hoy nosotros da la impresión, No sé, psicólogos. de hecho lo somos. Sí. De hecho lo somos, Sí. como psicólogos en Bueno, la escuela, deben y canalizamos serlo, deben los programas serlo, sí. y lo intentamos y hasta allá. Pero no, hoy simplemente se va a oficializar con una nueva área. Educación socioemocional. Ahora resulta, la impresión que yo tengo de manera muy personal, que ahora nosotros vamos a tener que tomar el papel de los padres de familia. Equivocado. Equivocado totalmente. Porque los padres de familia son la primera fuente de formación Ojo. educacional. Ojo. No tenemos en este país un proyecto Desde donde luego. primera nos enseñen a ser padre de familia. Nuestro proyecto educativo está mucho. Nos hace falta la educación inicial, Desde luego. donde tendríamos que avanzar. La familiar. La educación inicial no es obligatoria y debería ser lo elemental. ¿Dónde se forma el futuro ciudadano en los primeros 3-4 años de vida? En la familia, por Si a favor. ti te enseñaron a asear tu lugar, nunca Así va a se te ser en cualquier olvidar. lado. Si te enseñaron a saludar de niño, buenos días, buenas tardes, buenas noches, así vas a hacer. Ahora resulta que nosotros vamos a tomar en determinado momento, con la argumentación de que nosotros debemos de tratar bien a los alumnos, canalizarlos para ser los mejores ciudadanos en la escuela, en el entorno familiar y ante la sociedad, será el maestro. Y nos están dando las herramientas mediante esa asignatura. No. Pero ojo, 1 hora a la semana. No. Una No, hora a la semana. No, por favor. Bueno, Ahora, No creo. ¿sabían ustedes, Freddy? No. Apolinar sabe de la cuestión educativa. En las fábricas, en las empresas exitosas, al trabajador lo tratan de la mejor manera en muchas de ellas. Salarios, Porque es el incentivos capital laboral. y el ambiente Laboral. laboral de lo mejor. Yo tengo 35 años de servicio, disque. ¿Sabías tú que en mis 35 años jamás he recibido de la Secretaría de Educación Pública un mendigo curso ni de relaciones humanas? bueno, no eres de los premiados, pero muchos han sido. No. El maestro que está frente al grupo trae un cúmulo de broncas. ¿Y Nunca más? nos hemos preocupado, la Secretaría jamás se ha preocupado porque el maestro se sanee mentalmente, Claro. cuando menos una vez al año al empezar el curso. Yo creo que Haz- han descuidado, Freddy, y yo quiero dejarlo patente, han descuidado al capital humano, que es el maestro. Hay un agotamiento, un estrés laboral, ¿sí?, en el maestro que nadie quiere reconocer. Y cuando el maestro se acerca a su autoridad para decirle, aguas, me está llevando el tren porque tengo estos y estos y estos compromisos, la autoridad dice, es tu responsabilidad. El maestro está peor que el pípila en este momento, una gran laja de piedra en la espalda para poder educar o tratar de formar a los niños y las niñas y los jóvenes de nuestro país. Pero ve sus salarios. Los salarios son de Bueno, hambre para Yo, los yo- maestros. yo me acabo de espantar en un anuncio del gobernador, Freddy. A ver, El gobernador dice que cada policía en el estado de Quintana Roo gana 8,000 pesos a la quincena. No es cierto. Según- ¿Cuánto gana un maestro de primaria? Nuestro primario gana... 8,000 pesos No, mensuales. no gana, no. De 8 a bueno, 10 mil pesos pregunta es mensuales. para ti, no como para de 8 a ellos, 10 mil pesos Alejandro, mensuales. No, no, ¿Cuánto- por eso, cuánto- ¿cuánto gana un cuánto? maestro de primaria? De 8 a 10 entre mil 4 o pesos 5,000 mensuales. pesos a la quincena. Son 8 10 mil pesos al mes. Cuando Ponle mucho. 10 mil pesos al 10,000 mes. pesos mensuales. En términos medios. En términos medios. Por una plaza. Por una plaza. Porque hay quienes tienen doble Ah, plaza. sí, que ya se acabaron prácticamente con la nueva reforma educativa. Bueno, No, ya y- se acabaron sí, para la los doble que plaza están era entrando para ahora, pero cuando iban a Medio jubilar. tiempo, por decirlo de alguna forma, 10,000 pesos mensuales. tiempo completo. Tiempo completo, 20,000. 20,000 pesos. 20,000 pesos. Pero de esos de tiempo completo, ¿cuántos son los privilegiados? Una minoría. Sí. Una minoría. Esa es la gran bronca que tenemos.
Pero ahí te va otro dato. Estuvimos revisando el ingreso del magisterio de 3 estados de aquí de la península. Campeche, Quintana Roo y Tabasco. Mismas funciones, misma zona económica, porque no hay que olvidar Sí. que el país se dividía en 3 zonas económicas. Ahora es una sola. El famoso, eso creíamos. Pues Eso creíamos. En Zacatecas nos encontramos con maestros que están en la zona del 60% aún. En Yucatán hay una pequeña porción que queda con el 80%. En Yucatán, nuestros vecinos. ¿80 qué? 80% de sobresueldo se le dice. Sí. 80%. Es decir, si aquí nosotros ganamos 5,000 pesos una plaza de primarias, Te dan 4,000 más. resulta que no, es lo que ganamos con En- el 100% en Yucatán de sobresueldo. Sí. Pero en Yucatán, a lo mejor ese maestro te gana 500 pesos menos por el sobresueldo. Nada más quiero decir que en Yucatán la porción de profesores, la mayoría son estatales y una minoría son de origen federal. Sí. Son 2. ¿De quién me estás hablando? Sí. ¿De los estatales o de los federales? Sí, no. Es lo mismo. Al final de cuentas, la cuestión de salarios se homologan. Y las diferencias son niñas prácticamente. Pero lo que voy a hacer esto frente No es el caso de Quintana Roo, en el que la totalidad de profesores federales. son de origen federal. Sí, sí, en Aquí. esos acuerdos. Entonces, ¿qué sucede en una entidad como Yucatán, donde el magisterio es un contrato del Estado con el profesor y no la federación? Pero con está pero se presupuestado dentro del estado de, Sí, de sí, se Yucatán. ajusta. El Ya recurso se ajustó, federal. no estaban así, No estaban separados. Fue una lucha, Bueno, que ya dieron están con- juntos. Sí. Ya no hay profesores estatales. De primera ni de federales. segunda. Ahora hay un salario compactado. Ajá. ¿Sí? Bueno, Bueno, en ese salario compactado, la porción que entró en el lado federal es la parte que era estatal como compensación. Es la compactación que se hizo. Sí. O sea, lo que era estatal entró como compensación de la parte federal. a ver, pero ¿por qué eran estatales? ¿A quién le convenía que fueran estatales? Al estado. Al Estado, porque manipulaba Claro, los presupuestos. claro. Manipulaba la Bueno, lana. Pero además muchos de esos maestros estatales se beneficiaron con la jubilación móvil, que ahorita están ganando como que estuvieran activos, como los Sí, jubilados del Seguro Recordemos Sí, que en Yucatán hay un ISSSTE estatal, Claro. y hay un ISSSTE Hay- federal. Claro. el ISTEI, Claro. el ISTEI. Y no solo en Sí. Yucatán, hay varias entidades no, con ese Aquí en esquema. Quintana Roo en 1987 se inicia el proyecto de maestros estatales, ¿sí? Estando Enrique Carrillo Barrios Gómez como secretario de Educación. Bueno, hay una ley estatal. Sí, pero, que no pero se- para poder dividir dos cosas, lo que tú mencionaste en un programa en alguna ocasión, la Secretaría de Educación por un lado y los servicios coordinados de educación por otro, que eran los que iban a manejar la parte federal o los maestros federales, y la Secretaría de Educación iba a manejar la parte de maestros estatales, que ahorita vemos de que se juntaron los dos y por allá se menciona, no me consta, pero sí hay que averiguarlo, que la Secretaría de Educación o los funcionarios de la Secretaría de Educación tienen doble sueldo. Hay dos, salud Ajá, y sí. educación. Salud y educación, porque hay esa Se situación. comenta. ¿no? Bueno, se comenta. ¿no? Cuenta la leyenda. Alejandro, te quiero decirte en este momento que lo que dice Poli, ¿verdad? Apolinar, Poli de cariño, Apolinar es el nombre completo. ¿Cómo lo quieres? Quiero decirles a ustedes, millennials, tanto del Estado como del país y del mundo, que en el caso de Quintana Roo, el nombramiento del titular de la Secretaría de Educación del Estado y de los servicios educativos... Es facultad hay- del Ejecutivo. no, sí, bueno, no. Hay ahí, no se está cumpliendo con lo que dice la Constitución. Ahí hay una inconstitucionalidad. ¿Hay un delegado federal? No, pero No, son no, dos Ramón, cosas no, distintas. no. No. Lo que estoy diciendo es, están violando la Constitución o está violando la Constitución quien nombró al secretario de Educación. Es una secretaria, es una titular. Quien nombró al titular de la Secretaría de Educación porque tiene dos cargos al mismo tiempo. Y esto no es, lo dicen, está en los documentos. Firma como secretaria de Educación y firma como directora general del organismo público descentralizado. No hay compatibilidad. No hay Compatibilidad. No, aquí no se dice, está en los papeles y está en público.
tiene 2 cargos y la Constitución en el artículo 169, la Constitución del Estado, dice que esto no es. Y quien la nombró violó la Constitución, y quien está en el cargo viola la Constitución, y quien debe cuidar de esto, también por omisión, viola la Constitución. Sí, continúo con este asunto, Freddy, porque yo creo que también será una chamba del actual gobierno y del actual secretario de Educación, o que vayan a nombrar. Te decía, cuando revisamos esos 3, hubo más, pero nos llamó la atención que el estado de Quintana Roo, Campeche y Tabasco, a pesar de estar en la misma zona económica del famoso 100%, un maestro de primaria de aquí de Quintana Roo, de repente te ganaba 10 pesos menos que el de Campeche. Pero te vas a Tabasco y te gana 15 pesos menos. Y luego nos vamos al impuesto sobre el producto del trabajo y resulta que el que menos pagaba impuestos era el estado de Tabasco. ¿Cómo está la bolita? De forma compensatoria, ¿no? Entonces dices, bueno, esto también el nuevo gobierno tendrá a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Lo dice. Entonces, lo mismo es el maestro de Campeche, Tabasco, de Quintana Roo. Que ha habido sus cochupos en su momento, cuestiones estatales, prestacionales, una serie de cuestiones, pero hoy se supone que todo se centralizó, pero curiosamente ahí el gobierno federal no se mete, curiosamente ahí no le entró. Alejandro, es muy interesante lo que dices, pero entonces, ¿para qué ha servido la organización sindical si no reclama una situación igual para todo el país? Porque entonces aquí lo que estamos pensando es que los representantes sindicatos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y otras partes del país no están atendiendo bien, no defienden su parte que les corresponde. Son charros. Porque ahí si quedamos. Quintana Roo no está en la armonía de los ingresos que le corresponde al profesorado de Quintana Roo, igual que otras entidades, ahí el sindicato, el CENTE, porque no la CENTE, el CENTE, pues están en previo acuerdo de aceptar esa desigualdad en las percepciones por entidad federativa. El problema es que tenemos dirigentes que lo único que les interesa al final de cuentas es cuántas plazas nos corresponden y cómo las cochupeo, y cómo las vendo, cómo lo negocio, cuándo me dan de cuotas sindicales. Vamos a ir redondeando ideas porque el tiempo se nos acaba, Alejandro. Has planteado un escenario bastante preocupante respecto a la política que está en las palabras y el discurso de López Obrador y la actitud del titular, del que va a ser el titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Para ti, el escenario que pinta este proyecto de educación es que ocupa un lugar distinto a una prioridad, como los 25 proyectos que acaba de presentar López Obrador. Parece que educación no está ahí, no está, pero López Obrador ha dicho que, y dijo durante la campaña, que el sector educativo era una prioridad, era de primera, era de los lugares en el que era lo básico, más básico, porque es la parte de la cultura todo. Y del proyecto de nación en la cabeza de todos los mexicanos. Llevamos, el educador lleva ese proyecto. Bien, has pintado un escenario en lo que para ti es una preocupación que no estás viendo en el comportamiento y en el discurso de López Obrador, que ese proyecto se vaya materializando en las decisiones que ha tomado en este primer mes. Y con el que va a ser todavía no como presidente de Educación en forma. Y además nos planteas que a futuro tampoco ves que vaya a cambiar este escenario. Pero además me preocupa porque no van a nombrar a un secretario de Educación, van a nombrar a un coordinador. Porque además el titular, como has dicho, no es una persona con el perfil que a ti te parece que debe ser el perfil que corresponda a un secretario que conozca bien el sector educativo, y no solo el sector como tal, no en la academia, sino en los hechos, en el campo, en la educación, frente al aula. Creo que ningún gobierno cumple eso, Freddy. No, eso no lo cumple ningún pero gobierno. Lo que ha planteado Alejandro es un escenario que... Pero yo creo que se tiene una gran oportunidad de hacer más de lo mismo, las cosas de manera distinta. Si lo que nos estás pintando en el proyecto educativo es más de lo mismo, pues entonces ¿en qué quedamos? De entrada, cuando se habla de una consulta de 3-4 meses,
y presentarlo de manera inmediata, y dices, yo sí veo que es más de lo mismo. Claro. Porque en 4 meses no vas a aterrizar absolutamente Nada. nada. Cuando se dijera, empezaremos la consulta ahorita y nos evaluaremos en enero y cuando todo esté aterrizado, lo presentaremos, donde ya todas las partes inmiscuidas, ya tenemos un verdadero proyecto educativo, dice, vámonos para adelante. Darle tiempo al ¿Sí? tiempo. Tiempo al tiempo. Sí. Pero si vas a quitar lo que a mí me gustaría escuchar, la parte punitiva de la ley, que yo lo aplaudo. Sí. Qué bueno, porque ya no me vas a castigar. ¿Sí? Ya no me vas a correr. Ya no me ¿va? vas a correr de la chamba. Ojo, pero al final de cuentas, si vamos a tener un desbarajuste en los contenidos pedagógicos, el verdadero proyecto educativo que nos hace falta para elevar la calidad de la educación de nuestros muchachos, digo, pues entonces yo creo que no vamos por ahí. Hoy tenemos muchachos en tercero de secundaria, Freddy, que no saben leer ni las 4 operaciones básicas. Y no saben escribir. Ojo. Bueno, tenemos una mala evaluación de la educación en México, claro. Entonces, ¿no necesitamos mejorar eso? Ese es el modelo Sí. educativo. Y el otro es la parte laboral. La parte laboral. En ambos espacios las cosas no pintan bien con el proyecto de López Obrador. Pero es que esto, Freddy, Bien, Alejandro. tú haces como que me pagas y Ya yo como que dices trabajo. que el secretario o el que va a ser secretario de Educación no guarda el perfil idóneo. Pero la otra parte, la organización sindical. ¿Pero cuál? El CENTE. Bueno, el CENTE, hay un sindicato. A ver, me gustaría Permíteme, termino la Ah. pregunta. Hay un sindicato. Hay un sindicato que también deberá, por Hay lo dos menos, sindicatos. adecuarse a los tiempos. ¿Cómo ves tú esa organización sindical? Muerta. Freddy, Ah, muy bien, hoy interesante. no hay un solo sindicato y hay 3 sindicatos Exacto, nacionales. sí. El CENTE, el CITEM y GENTE, Gremio Nacional de Trabajadores de la Educación. Y sindicatos estatales en todo el país, yo me quedé en el número 28 hasta hace 2 años. Había Aquí. 28 sindicatos Ajá. estatales. El que más tiene es Veracruz. Sí. Entonces, Bueno, hay sí. sindicatos estatales porque hay profesores de origen No, estatal. No. Son sindicatos, aquí está el CITECRO, aquí en Quintana Roo. Ajá, sí. Tenemos el CITECRO, el segundo De sindicato. los profesores Estatales. federalizados. Federales. O sea, que pertenecían al CENTE y se... Y se cambiaron al CITECRO. Ah, correcto. ¿Sí? Desde el 94 para acá hay libre sindicación muchos- en el país. Y Aparte muchos de no los se han sindicatos terminado de ir, estatales de ¿eh? maestros. O sea que sindicatos tenemos para el rato. Ya hay para el rato. Bien. Entonces, creo que sí hace falta, ojo, ¿qué he observado en los sindicatos independientes estatales y nacionales? Al final de cuentas es la cuota de poder, es el coto Sí. de poder, cómo yo dirigente, cómo yo dirigencia puedo accesar a la autoridad o puedo accesar al poder para poder también llevar a cabo mis pininos acá. Lo que no conseguí en el CENTE busco por otra vía sindical, formo mi sindicato y de repente acá lo Bien. intento, pero estamos descuidando lo elemental. ¿Para qué es el sindicato de maestros o cualquier sindicato? Cuestiones laborales, ¿no? Digo, no debo responder yo porque tú eres el de No, la yo respuesta. creo que no solo Pero- cuestiones laborales, son cuestiones también profesionales. ¿Sí? Bien, Alejandro, dijiste que está muerto el sindicato. El Y CENTE cuando está dices muerto. sindicato, son todas Yo las... me refiero a todos. a todas las todas organizaciones. organizaciones. El sindicato. ¿Sí? La coordinadora está haciendo lo suyo, sí, pero la coordinadora para mí en lo personal ha cometido el más grande error del mundo. La coordinadora desde hace tiempo se debe haber conformado en un sindicato. La ley se los permite y yo te aseguro que tendría mucha más fuerza. ¿Y todavía ¿Quién pertenece? encabeza coordinadora? Pertenece al CENTE. La CENTE pertenece al CENTE. Al CENTE. Es un brazo del CENTE. Y el CITECRO igual. Te hago la por el siguiente Vester. pregunta. Creado Alejandro. por el Vestera. Dices que los sindicatos, cualquier organización de estos, muchas que hay en el sindicato de maestros, está prácticamente muerto. Y tienes razón por esta. Hasta este momento no he escuchado en los medios, ni en internet, ni en los impresos, alguna opinión sobre o respecto al modelo educativo que tiene o que no o si tiene o no tiene a la propuesta de López Obrador y del que va a ser secretario de Educación. En este momento, la única inquietud que conozco son las declaraciones de hoy en la entrevista de Cuestión de Fondo, la respuesta de Alejandro Castillo. No estoy escuchando la voz del magisterio a la propuesta, si existe Suma. o no existe, a la propuesta del modelo educativo de la parte laboral y la parte de lo que es la enseñanza de López Obrador. No escucho al magisterio, no hay opinión respecto a eso, como es que están en silencio y esperando a ver qué sucede. Yo creo que ¿Siente es lo eso. mismo? Yo creo que se están a la expectativa. Mira,
¿Cómo se está actuando? Se está actuando en lo oscurito, tras bambalinas. Hay grupos organizados ahorita que están preguntándole a los maestros, ¿qué opinas para llevar estas propuestas a Andrés Manuel López Obrador? Si no hacemos un frente común, todos los sindicatos, todos los trabajadores de la educación, con una propuesta consensada entre todos y la llevamos a quien corresponda, no nos va a funcionar. El sindicato independiente de X estado ya organizó o le está preguntando a los maestros qué es lo que tienes, porque se la voy a llevar a López Obrador porque voté por él y tengo un amigo que está allá. ¿Sabes cuándo te van a hacer caso? Nunca nos van a hacer caso. Alejandro. El magisterio, si no se aglutina más allá de los sindicatos, ojo, más allá de los sindicatos, jamás nos van a escuchar. Va a venir Andrés Manuel a dar otra vuelta a los estados. Si vamos a ir a hacer acto de presencia para festejar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y solamente ir de aplaudidores, Ya peló. no ya peló. servimos para eso. Con Alejandro, todo respeto nos lo quedan digo. 5 minutos de programa. A nivel local, ¿cómo ves el magisterio aquí en Quintana Roo? ¿Qué está haciendo en este momento? ¿Muerto? ¿Nada? Nada. El magisterio que de Quintana Roo está decepcionado después del movimiento del 2013, que no se logró absolutamente nada. Acaba de agarrar una bocanada de aire con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso tenemos a nivel nacional. A Local. nivel local también. Más el a CENTE nivel que local la también. CENTE, que el- Pero a nivel local Más la CENTE lo que el vemos CENTE. totalmente disgregado. Sí. Disgregado, no organizado. No vemos un ¿Tiene movimiento algún organizado. liderazgo el cuerpo del sindicato de los líderes del No. CENTE, No. del grupo de aquí? Los líderes sindicales de todos los sindicatos en este momento en el estado de Quintana Roo están viviendo día y al son que les toque la Secretaría de Educación en el estado. Así está de facilito. el así. asunto. Sí. Así están. Así Así lo están. podemos ver. Y si es posible que esos líderes Me tengan estás que... diciendo que quien lleva el control del magisterio en Quintana Roo es el titular del Ejecutivo. Pues así lo veo yo. ¿A Susón Baila? Así lo veo yo. Sí. Ante la incapacidad de los dirigentes para proponer, para guiar a sus agremiados, simple y sencillamente así está. Y tan es así Bueno. que son hasta capaces de traicionar a sus propios compañeros por los beneficios personales. Ese es el gran problema. Tú lo acabas. ¿Dónde hemos visto a un secretario general de cualquier sindicato que haya levantado la voz públicamente ante cualquier circunstancia? No lo vemos. Entonces, tenemos dirigentes muertos. Y la división de intereses. La CENTE, el CENTE, el CITECRO. El CITEM, Tiene todo lo el mundo suyo, sí, anda en lo suyo, sí, anda en la pepena. ¿O hay un silencio? Hay un silencio. Obviamente la autoridad tampoco le conviene aglutinarlos a todos para que al rato se frieguen a la autoridad. No va a crear su monstruo. Entonces divide y vencerás. A ti te doy un trato porque eres el sindicato mayoritario, a ti te doy el otro porque tienes 40 agremiados, a ti te doy otro trato, con todos me entiendo, a todos les digo que son los más fregones, Por aparte. y aparte, Bueno, Alejandro, Ramón y Apolinar, Poli, el Apócope. El tiempo se nos ha ido, hay mucho que decir sobre el tema de la educación y con Alejandro es un buen platicador. Yo de creo este que tema necesitamos y otra conoce de sesión. fondo, además también sabe de lo que es estar frente a grupo y frente a otros maestros y la discusión de lo que es el problema tanto laboral como del modelo educativo y del proyecto de López Obrador. Como han escuchado, hay aquí una opinión de él respecto a su preocupación de que no ve muy claro el proyecto de educación de López Obrador y tampoco el perfil del que va a ser secretario de Educación a nivel federal, pues tiene sus dudas. Y en el caso estatal ya nos dijo también todo silencio, y a nivel nacional todo silencio. No hay una palabra, ni siquiera se está moviendo para cambiar al todavía actual líder nacional del sindicato, del CENTE, ¿no? Ni siquiera eso. y en una de esas va a seguir, ¿eh? En una de esas lo dejan. Hay negociación de... Ya está buscando. Hay Ya está negociaciones. buscando. Ya nos Hay vamos, nos negociaciones. queda un minuto, ya se fue. Les agradecemos que nos estén siempre pendiente en el canal millennialstvradio.com y en YouTube, en este programa de entrevista que es Cuestión de Fondo, La Respuesta, un programa para ustedes desde Quintana Roo, para el país y para el mundo, tocando temas
en este caso temas como la educación fundamental para que el país y la nación, y para que el país sea una verdadera nación, con una cultura que valga la pena para defender nuestro país. Agradecemos la presencia y la plática y sus puntos de vista de Alejandro Castillo. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Freddy. Y con toda la Gracias, sinceridad que compañeros. hablaste, Gracias. con toda la fuerza, sin temor a nada. Pues cuál debe ser, es Y- su... además es su forma de ser de Alex. Directo, sin tapujos. Duro y a la cabeza. Sí, y a muchos tal vez no les ha de gustar, pero creo que es la forma de decir las cosas y decirlas de frente. Y te agradecemos, Alex, que nos Gracias, hayas acompañado hoy, que nos hayas regalado tu tiempo, tu experiencia de educación. Gracias. ¿Sí? Y creo que fue para beneficio Y ya de todas y todos los cuando hay quintanarroenses, algún ¿no? tema ya en concreto sobre el modelo educativo de López Obrador, pues Alejandro, te vamos a invitar para que nos dé nuestra opinión. A lo mejor podamos cambiar el rumbo de la plática. Nos vamos, Espérame. millennials. Sí, Sí, permíteme, Ramón, nada más voy a decir, Sí. nos vamos, Este va el millennials. tiempo. Soy Freddy Can, nos vemos en el próximo programa de Cuestión de Fondo, la respuesta. Ramón. Alejandro, estás invitado. Sí, Gracias, Ramón. es un espacio de comentarios, sí, de señalamientos. Estás invitado para próximamente estar con nosotros. Soy Ramón Humberto González Reyes, su servidor. Nos despedimos de ustedes hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Alex. Gracias a todos. Hasta pronto.